Nos centramos en el legislativo ecuatoriano, en donde la Asamblea Nacional no censuró al expresidente de la República, Guillermo Lasso, pero aprobó una resolución donde afirma que el exmandatario es responsable político de la infracción constitucional de peculado y el expediente va a ser remitido hacia la Fiscalía General. La acusación fue por supuesto peculado en la renovación de contratos entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tankers Pool Company. En la sesión de hoy, tras retomar el debate sobre el juicio político, el exmandatario, la legisladora Viviana Veloz, de las filas del movimiento Revolución Ciudadana, presentó esta resolución que obtuvo 116 votos a favor, 7 abstenciones y 1 en contra. Manifestar que el expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, es responsable político de la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral número 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida de acuerdo con el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional. En el presente juicio político, el expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros. Artículo 2. Recordar a la función judicial que la presente resolución es emanada desde el Pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la función legislativa. Artículo 3. Rechazar las actuaciones del expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, de utilizar la figura de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político para eludir la responsabilidad política y posible censura y destitución, lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia. Artículo 4. Notificar de manera inmediata al expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Mendoza, con la presente resolución. De inmediato nos comunicamos con la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, para conversar al respecto de esta resolución aprobada en la Asamblea Nacional. Buenas noches, Pierina, ¿cómo está? Bienvenida a DNews. Le saluda César García. ¿Cómo está, César? Muy buenas noches y un gusto conversar con usted y un abrazo a todos quienes siguen esta señal. ¿Cuál es su lectura de lo aprobado el día de hoy en la Asamblea Nacional y en qué se diferencia de las aspiraciones que tenía la Revolución Ciudadana de generar una censura en contra del expresidente Lasso por estos casos de corrupción que se registraron en Flopec? A ver, antes que nada hay que aclarar que esto no es un capricho de la Revolución Ciudadana, fue en ejercicio absoluto de nuestras funciones en la parte de fiscalización que fuimos uno de los dos proponentes que hizo todo el trámite del juicio político. RC fue uno y Partido Social Cristiano fue el otro. Recordar que este trámite se inició antes de la muerte cruzada, antes de la disolución de la Asamblea, se cumplió con todos los procesos de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional, la sustentación de todos los argumentos, la introducción al proceso de documentación probatoria respecto de lo que se proponía, y a pesar de que la Corte Constitucional se pronunció en el sentido de que el juicio político se circunscribiera solamente a posibles actos de corrupción en la empresa pública conocida como Flopec, la propuesta de los dos proponentes, valga la redundancia, tenían que ver con corrupción en las instituciones públicas. De todos modos, nosotros presentamos toda la documentación y lastimosamente Guillermo Lasso mal utilizó la figura de muerte cruzada amparado en el artículo 148 de la Constitución de la República con la finalidad de eludir justamente una censura que iba a tener como componentes la destitución de su calidad de presidente de la República y a la vez
la inhabilitación para ejercer cargo público por 2 años. Escribió el decreto de la muerte cruzada, disolvió la asamblea, pero se quedó 6 meses siguiendo con la destrucción de nuestro país. Ahora, ¿qué se ha discutido en este momento, en estos 2 días, en la Asamblea Nacional? Si procede o no el juicio político, la continuación, que como les digo, inició antes o cuando todavía era presidente de la República. Entonces, argumentos que se han usado en la Asamblea Nacional son el artículo 129 de la Constitución, el 130, el 195, el 95, que señala que el presidente de la República se podrá iniciar un juicio político en contra del presidente de la República mientras esté en funciones. Sin embargo, al ser utilizada por primera vez la muerte cruzada, ha desnudado falencias, vacíos legales que deberán ser subsanados como parte de nuestro trabajo, porque no señala con claridad y se presta a interpretación el hecho de que el juicio político continuó, como en este caso, después de que él ya no era presidente de la República. Creo yo que tal vez el error fue no haber hecho una consulta previa a la Corte Constitucional respecto de las recomendaciones en cuanto al manejo de esta situación sui generis que se daba por primera vez en la historia de nuestro país, que permitiera tener una claridad en cuanto a la conducción de esta parte. Entonces, la sesión quedó suspendida, todavía el debate queda pendiente, pero se aprobó prácticamente por unanimidad la censura, la sanción política, que ustedes ya compartieron la lectura hecha por el secretario, porque fue unánime la opinión dentro de los que integramos el Pleno de la Asamblea Nacional, de que no había ni cómo ser extremadamente generoso en decir esto hizo bien. Por el contrario, todo el mundo reconoció la destrucción, las condiciones terribles en que el gobierno de Lasso ha dejado al país. Asambleísta. Sin embargo, la falta de claridad en el marco legislativo todavía está en análisis y en debate, porque justamente hay algunos vacíos que tienen que ser subsanados. Ahora, explíquenos para la audiencia de Latinoamérica qué significa responsable político sobre lo que pasó en Flopec. Exactamente qué pruebas se presentaron y qué es lo que hizo Lasso para ser en este momento dictaminado por la Asamblea Nacional como responsable político de ese hecho. Ya, para comenzar, ¿por qué resaltamos el tema político? Nosotros como legisladores tenemos 2 funciones básicamente: legislar, es decir, crear leyes o reformarlas, codificarlas también, y fiscalizar. Dentro de la fiscalización hay varias opciones, entre esas el juicio político. O sea, nosotros no tenemos competencia en la parte judicial, por eso recalcamos la palabra política. ¿Qué pasó? Se lo juzgó y durante el proceso se presentaron pruebas. ¿Cuáles eran esas pruebas? Múltiples. Por ejemplo, la exgerente de Flopec hasta presentó una denuncia penal por los actos de corrupción que se estaban dando en la institución. El ex secretario anticorrupción no solamente declaró durante las diferentes audiencias que él, por escrito, verbal y personalmente, presencialmente en Carondelet, se reunió con el presidente de la República para indicarle los indicios de corrupción que había detectado en diversas empresas públicas, no solo Flopec. El señor Estupiñán, como exgerente también, es más, él le fue pedida la renuncia, o lo renunciaron, como quieran ponerlo, cuando él también denunció actos de corrupción. Entonces, no solamente una forma, sino de manera, por lo menos 3 gerentes o personas responsables de la lucha anticorrupción le dieron a conocer. El mismo presidente Guillermo Lasso, en una entrevista, reconoció que él estaba al tanto de esto. Contraloría presenta 2 informes que en sumatoria llegan a los $6 millones como afectación directa al pueblo ecuatoriano por los
tratos entre Flopec y la compañía Amazon para el transporte de crudo. Entonces, hay algunos temas que demostraron fehacientemente, contundentemente, en el sentido de que Guillermo Lasso conocía perfectamente lo que estaba pasando y no solo que se hizo de la vista gorda, sino que no lo interrumpió y lo permitió en perjuicio para todos los ecuatorianos. Gracias. Ha sido la asambleísta Pierina Correa de la Revolución Ciudadana sobre esta resolución en la cual se dictamina que Lasso es responsable políticamente, sin embargo la censura no prosperó. Muchas gracias y buenas noches. A ver, el tema tiene que ser aclarado porque si bien se comprobó políticamente el peculado por parte de Guillermo Lasso, la legislación nos permite y nos obliga por responsabilidad para con la ciudadanía a enviar todo el expediente del juicio político a Fiscalía, que en ejercicio de sus competencias sí puede determinar acciones judiciales que involucren directamente al presidente Lasso como responsable, ahí sí, de peculado, judicialmente, ya no políticamente. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted.